Descubrí su infidelidad y quiso quitarme a mis hijos, me fue infiel, manipuló a mis hijos y quiso una pensión. Mi esposa me desafió sin titubear. Jamás vas a poder demostrar nada. Me quedaré con la casa, los niños y todo lo demás. Me mantuve en silencio. Sereno. Porque sabía algo que ella no. Tengo 44 años. Hace 2 semanas, Claudia, mi esposa desde hace 15 años, madre de nuestros 2 hijos, se plantó en medio de la cocina, la misma que yo remodelé con mis propias manos, y me lo soltó sin un atisbo de emoción. No soy feliz, Andrés. No lo he sido en años. Lo dijo como quien lee el clima. Sin una lágrima, sin remordimientos. Solo una verdad helada. Y luego, la estocada final. Y sí, hay alguien más. Hace tiempo. Por dentro, un abismo se abrió en mi pecho. Por fuera, ni un músculo se movió. Años manejando crisis en el trabajo me habían enseñado a no quebrarme, al menos no delante de nadie. Entonces sonrió. Arrogante. Triunfante. Como si ya hubiese ganado. No vas a poder probarlo. Marcos es muy cuidadoso. Y aunque lo hicieras, buena suerte. Me voy a quedar con todo. La casa, los niños, tú vas a pagar. No te quedará nada. Y remató. Siempre fuiste blando, Andrés. La miré. Por primera vez, de verdad. A la mujer con la que compartí 15 años de mi vida. Y no sentí tristeza. Sentí claridad. Una frialdad quirúrgica. Está bien, Claudia, fue todo lo que dije. Esa noche esperaba súplicas, gritos, drama. No obtuvo nada. Y eso, lo sé, la desconcertó más que cualquier berrinche. Durante 2 semanas, siguió paseándose por la casa como si ya fuera suya. Instalándose en la habitación de invitados. Hablando con los niños como si el futuro ya estuviera escrito. Repartiendo frases envenenadas envueltas en voz dulce. Ayer me entregó los papeles del divorcio. Exigencias absurdas de su abogada, la señorita Ramírez, custodia total, la casa, el coche, que pagué yo, una pensión ridícula. Creen que sigo siendo el hombre al que Claudia pisoteó durante años. Se equivocan. Hoy, envié un sobre dirigido a Claudia. Marcado como personal y confidencial. Solo para ser abierto por ella. 1 hora después de recibirlo, el silencio se volvió denso. Claudia no estaba en casa cuando llegó. Lo encontró sobre la isla de la cocina. Desde el salón, la observé tomarlo con esa soberbia suya intacta. Se encerró con él. 1 hora después, un sonido. No fue un grito. Fue un jadeo ahogado. Esa noche salió, pálida, con la mirada perdida. No dijo ni una palabra. Tomó una copa de vino y volvió a encerrarse. A la mañana siguiente, no fue ella quien llamó. Fue su abogada. Mi abogado, el señor Gómez, un tipo calmado pero con colmillos de acero, me lo resumió todo en una frase. La loba Ramírez ahora suena como una oveja. Habló de malentendidos, ajustes razonables, de reuniones cordiales. Claro que sí. Claudia, mientras tanto, está en caída libre. No por culpa, sino porque siente el piso temblar. La soberbia sigue, pero ahora mezclada con miedo. Hace 2 días me abordó en la cocina. Nerviosa, bajando la voz por primera vez. ¿Qué había en ese sobre, Andrés? Dímelo tú. Tú lo abriste. Esto es una locura, no puedes usar eso, es una invasión a mi privacidad. ¿Una invasión? ¿Cómo acostarte con Marcos en nuestra cama? ¿Cómo usar el dinero de nuestra cuenta familiar para irte a ese retiro de yoga que resultó ser una escapada romántica a las Hotel Boutique? El investigador privado fue meticuloso. Cada peso invertido, valió. Claudia se quedó helada. ¿Me espiabas? Recopilé hechos. Solo eso. Datos. ¿Qué pensaste que jamás descubriría? Igual vas a perder. La señorita Ramírez dice que eso no cambia la custodia ni la casa. Pobrecita. Y como era de esperarse, comenzaron los juegos sucios. Le dijo a Valentina que yo quería dejarla en la calle. Mi hija vino llorando. Me senté con ellos, les expliqué con calma que los adultos a veces fallan, pero que nunca los abandonaré. Claudia intentó interrumpirme, me acusó de manipularlos. Pero los niños no son tontos. Luego llamó llorando a mi hermana. Que soy un monstruo. Que la quiero arruinar. Mi hermana me conoce. Me escuchó. Y se quedó de mi lado. Ayer, en un acto de puro patetismo, Claudia desconectó el wifi. Cambió la contraseña. Escondió el cable del router. ¿Eso crees que me va a frenar? Hoy ya tengo internet nuevo. Y una resolución aún más firme. Mi silencio la desespera. No sabe leerlo. Y eso la enloquece. La señorita Ramírez pidió una conferencia urgente de conciliación. El señor Gómez aceptó. Nuestra propuesta está sobre la mesa. Custodia compartida. Venta de la casa. Distribución equitativa. Punto. No más juegos. No más amenazas. Ella creyó que mi amor por mis hijos era mi debilidad. No se dio cuenta de que, en realidad, era mi fuerza. Veremos si sigue creyendo que tiene todas las cartas, pensé mientras observaba cómo la señorita Ramírez intentaba redirigir la reunión de conciliación, desesperada por minimizar los daños. Intentó eliminar cualquier posibilidad de pensión compensatoria, argumentando que su clienta, Claudia, no solo era financieramente independiente, sino que su conducta anulaba cualquier derecho a dicha pensión.
Buena suerte con eso, murmuró con ironía el señor Gómez, mi abogado. Y añadió con media sonrisa, sobre todo con lo mucho que disfruta gastar tu dinero. La abogada bufó, ofendida. Viejos hábitos. No los suyos, sino los de Claudia, actuar sin pensar en las consecuencias. Entonces, sin más preámbulo, el señor Gómez deslizó el sobre. El informe completo del investigador privado. Lo abrimos. El contenido era meticuloso. Fechas, lugares, cenas, recibos, reservas de hotel y fotografías donde Claudia y Marcos, su amante, un corredor de finanzas con pinta de galán barato, aparecían en situaciones más que íntimas. Todo pagado con su tarjeta. El detalle importante, el detective había rastreado ese dinero hasta nuestras cuentas compartidas. Era patrimonio conyugal. Lo había dilapidado con un tercero, en secreto, mientras preparaba su plan para quitarme todo. Las pruebas no terminaban ahí. También había correos electrónicos enviados desde su correo corporativo. Errores de principiante. En ellos, Claudia detallaba su plan de divorcio, cómo me haría ver como un esposo ausente, cómo manipularía a nuestros hijos para que creyeran que la culpa era mía, cómo Marcos adoraba esa parte fría y estratégica de ella. Pero la joya del sobre era un audio. Grabado por mi amiga Andrea, una de las pocas personas que nunca compró la fachada de Claudia. En una comida, después de un par de copas, Claudia empezó a hablar de más. Andrea presionó grabar en su teléfono justo cuando comenzó a describir cómo fingiría llorar frente al juez, cómo pintaría una imagen mía distorsionada. Y como Marcos le decía que esa frialdad suya era lo que más lo excitaba. Después de eso, las llamadas de la señorita Ramírez bajaron de tono. De agresivas pasaron a nerviosas, de exigentes a conciliadoras. Claudia, en cambio, entró en una montaña rusa emocional, negación, ira, manipulación, victimismo. Pero la altivez desapareció. Lo que quedó fue una mujer asustada de perder. En la siguiente audiencia de conciliación, Claudia llegó con maquillaje corrido, como si quisiera usar el drama como prueba. Lloró frente a la mesa, diciendo que su vida estaba destrozada, que yo estaba siendo cruel. La señorita Ramírez le acariciaba el brazo mientras me lanzaba miradas de odio. Pero el señor Gómez deslizó una hoja con el resumen de las pruebas. Le informó al grupo que, si era necesario, todas serían incluidas en el proceso judicial. En especial el audio, por su relevancia directa sobre la custodia. El teatro se derrumbó. Claudia palideció. Su abogada intentó protestar, esto es una violación de la privacidad, pero sin convicción. Gómez respondió con firmeza, las pruebas fueron obtenidas legalmente. Los correos, entregados por la empresa de Claudia ante una citación legal. El audio, grabado en un lugar público, sin expectativa razonable de privacidad. Apretó los dientes, sabía que no podía ganarlo. Intentaron minimizar el dinero gastado en Marcos como regalos entre amigos. Gómez respondió sin pestañear, miles de dólares en regalos no declarados mientras solicita una pensión es intento de disolución fraudulenta de bienes conyugales. Y eso, señora Ramírez, es algo que un juez no pasará por alto. Entonces ocurrió lo inesperado, su propia abogada, visiblemente frustrada, la llamó aparte y le habló en voz baja. Cuando regresaron, sus condiciones habían cambiado. La misma propuesta que yo había hecho desde el principio, custodia compartida, venta equitativa de la casa, división justa de bienes, ahora era considerada razonable. Pero no era justicia. Era supervivencia. Después de eso, Claudia me abordó cuando los niños no estaban. Voz temblorosa, lágrimas contenidas. Andrés, por favor, piensa en Valentina y Tomás. Si esto se convierte en un escándalo, van a sufrir. Podemos llegar a un acuerdo, por ellos. Verla usar a nuestros hijos como escudos humanos me confirmó que ya no quedaba nada que salvar. La única que está haciendo de esto un escándalo eres tú, le dije con calma. Yo solo defiendo lo justo. Tus condiciones eran destruirme. No hay negociación si parte del trato es arrodillarme. Eres cruel, siempre lo fuiste. Le diré a todos que eres un monstruo vengativo. No importa. Son inteligentes. Ven más de lo que tú crees. Cuando no pudo ganar con chantajes emocionales, subió la apuesta. Llamó a la policía una noche, alegando que yo la había amenazado. Intentó que me arrestaran. Actuó como en una película de drama barato. Pero yo ya estaba preparado. Mostré los papeles del divorcio, la documentación. Los oficiales entendieron la situación. La advirtieron sobre denuncias falsas. Se encerró todo el día. Al día siguiente comenzó su campaña de difamación, mensajes a amigos en común, publicaciones en redes sobre supervivencia al abuso narcisista. Irónico. Algunos lo creyeron, los chismosos de siempre. Otros, los que nos conocían bien, me llamaron en privado para decirme que estaban conmigo. Y sin embargo, lo más duro fue ver cómo alguien con quien compartiste una vida intenta destruir tu nombre con mentiras. Me dolió. Pero luego veía el expediente de Gómez y el dolor se transformaba en determinación. La consecuencia más severa no fue legal. Fue personal. Ramírez le exigió cerrar un acuerdo lo más parecido posible al que yo ofrecí. El audio donde hablaba de manipular al juez fue el detonante final. Mentir en asuntos de custodia tiene consecuencias graves. Si se hiciera público, podría perder mucho más que un juicio, podría perder a sus hijos. Lo supo. Y por primera vez desde que esto comenzó, tuvo miedo de verdad. La última oferta que recibimos de su parte fue clara. Claudia aceptaba vender la casa, dividir los bienes reales en partes iguales, descontando los 15,000 pesos que malgastó en su amante.
Cada cifra fue verificada, cada gasto cuestionado. Claudia y su abogada pelearon con uñas y dientes por una pensión conyugal. Al principio, la señorita Ramírez la exigía con firmeza. Pero con el tiempo, empezó a hablar de una ayuda transitoria, casi simbólica. Nosotros mantuvimos una línea clara, 0. Claudia es perfectamente capaz de trabajar. Y más importante aún, fue ella quien destruyó este matrimonio. El punto verdaderamente sensible fue la custodia. Claudia estaba aterrada de perder la custodia principal, y con razón. Sus intentos por manipular a los niños, las mentiras que dijo y los correos en los que planeaba todo quedaron documentados. El señor Gómez, tranquilo pero firme, defendió un modelo de custodia compartida, 50% legal, 50% física. Incluso se propuso un coordinador parental para garantizar una convivencia pacífica. Para ese entonces, la altivez de Claudia se había desvanecido por completo. Lo que quedaba era resentimiento puro, una mujer que no aceptaba haber perdido el control. Aún se veía como la víctima de una gran injusticia, aunque nadie más en la sala lo hacía. Las llamadas de su abogada se volvieron esporádicas, resignadas. Intentaban rescatar lo poco que quedaba de una estrategia que se les había desmoronado en las manos. No voy a mentir, fue agotador. Hubo noches en las que me costaba dormir, días en los que todo parecía una pesadilla sin fin. Pero entonces Tomás me pedía que le ayudara con un proyecto de ciencias. O Valentina quería ver una película en pijama. Y recordaba por qué estaba luchando. No era por venganza. Era por justicia. Por ellos. Para enseñarles que la dignidad no se negocia. Finalmente, la sentencia llegó. El divorcio es oficial. Los últimos meses fueron un campo de batalla emocional. Mediaciones fallidas, silencios incómodos, lágrimas falsas. La señorita Ramírez, ya sin entusiasmo, parecía querer terminar tan pronto como nosotros. Al final, no fue necesario llegar a juicio en muchos aspectos. La evidencia en aquel sobre, los audios, los correos, las fotos, hizo que todo se acelerara. Claudia ya no tenía espacio para negociar desde una posición de poder. Perdió esa ventaja mucho antes de que el juez dictara algo. La casa se vendió. Después de pagar la hipoteca y gastos, incluso esos 1,000 pesos que Claudia desvió a Marcos, el capital restante se dividió de forma justa. Con mi parte, di el pago inicial para una casa adosada. No es enorme, pero es mía. Un lugar tranquilo, con espacio suficiente para que los niños tengan su cuarto y su zona de juegos. Claudia, por su lado, terminó en un apartamento alquilado. Entre los honorarios legales y su estilo de vida, no le quedó mucho. Y como era previsible, Marcos desapareció en cuanto su paraíso financiero colapsó. Ni un mensaje de despedida. Ni una llamada. Solo se esfumó. No me sorprendió. Lo más duro fue la decisión sobre la custodia. Claudia gritó como nunca cuando el juez decretó la custodia compartida. Pero las pruebas hablaron por sí solas. Intentar apartarme de mis hijos y mentir al sistema judicial son errores que no se perdonan fácilmente. Se estableció un calendario claro, con una aplicación obligatoria para toda la comunicación parental. El juez fue severo con ella. Muy severo. Los niños se están adaptando. No ha sido sencillo. Pero son resilientes. Me ven tanto como a su madre. Estamos haciendo lo mejor posible. Un día, Tomás me preguntó por qué mamá estaba tan enojada. Le respondí con lo único que podía decirle: a veces, los adultos toman decisiones difíciles. Pero tu hermana y tú son lo más importante para los dos. Claudia no recibió pensión alguna. Su capacidad de trabajar está intacta y su conducta durante el proceso fue más que cuestionable. Ni siquiera la señorita Ramírez insistió al final. El resto de los bienes, vehículos, cuentas, ahorros, se dividieron como dicta la ley. Y tras restar los 15,000 pesos, Claudia terminó con bastante menos de lo que esperaba. Y aún así cree que fue traicionada. Firmó los papeles con un odio evidente. Sin disculpas. Sin autocrítica. Sin una pizca de arrepentimiento. Algunas personas, cuando no logran aplastarte, se convencen de que tú fuiste el abusador. La vi hace unos días, en la obra escolar de Valentina. Hizo como si yo no existiera. Luego, con el volumen perfectamente calculado, le dijo a otra madre que por fin se había liberado de un matrimonio controlador. Yo simplemente sonreí. Y volví a mirar a Valentina, que brillaba en su papel de árbol parlante. Porque eso era lo importante. Lo único que realmente importaba. No siento placer por su caída. Pero sí siento paz. Una paz que viene de saber que protegí a mis hijos, que me mantuve firme sin caer en su juego. Que al final, la verdad salió a la luz. No fue una victoria. Fue un cierre. Una justicia silenciosa que no hace ruido, pero se siente en el pecho. Claro que hubo noches oscuras. Días en los que sentí que me estaban arrancando pedazos. Pero tuve dos pilares, el señor Gómez y mi hermana. Ella me dijo una frase que me sostuvo cuando todo parecía hundirse. No te quemes tú para mantener a otro caliente. Y no lo hice. No estoy celebrando. Un divorcio es la muerte de una promesa. Pero tampoco vivo en duelo. Miro lo que tengo, a mis hijos, mi paz, mi integridad. La casa es tranquila. Tomás y yo armamos castillos de Lego. Valentina hornea galletas con una seriedad conmovedora. Son momentos simples, pero lo son todo. Claudia pensó que era débil. Que me rendiría. Que podía quitarme todo. Se equivocó. El sobre con las pruebas no fue una venganza. Fue la verdad.